Seguimos con mucho más Twister Internacional 2025 desde Uruguay para toda Latinoamérica y nos vamos con la entrevista que realizó Marcel Lacet, periodista de espectáculos, al consagrado cineasta y director uruguayo Federico Lemos, que está a días nada más de estrenar su próximo documental denominado Emoción a cielo abierto. Mira. El teatro tiene una mística y una magia que en el momento que se va a abrir el telón hay un montón de historia que te pasa por arriba. Bienvenido nuevamente Federico Lemos al programa Twister Internacional desde Uruguay para toda Latinoamérica. Bueno, qué placer verte después de un año prácticamente. Es verdad, pasó un año en nuestra última charla, un par de películas ahí en el camino y bueno, de nuevo conversando contigo, siempre un placer. Antes de meternos en lo que nos concierne hoy, vamos a hacer un poco de historia en este año. Lo último que estabas promocionando fue Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno. Jorge Valle, Entre el cielo y el infierno fue un éxito realmente inesperado. Uno siempre está buscando, ¿no?, llegar a la gente, uno hace cine para la gente y es el objetivo, ¿no?, primero y último. Pero bueno, hay muchas plataformas hoy, muchas opciones para ver cine, los dispositivos móviles, las señales de 50 cables distintos. La forma también de ver cine ha cambiado. La pandemia atravesó muchísimas cosas de nuestra sociedad y alejó a la gente de las salas. Te diré que Jorge Valle fue algo que atravesó a la sociedad, que tuvo muchísimo éxito, una película más vista de los últimos 10, 12 años del cine nacional. Y no ficción, documental, ¿no? La actitud de don Jorge Valle fue un cambio dramático en la política hasta ese tiempo. Tenía esa capacidad de imaginar cosas, lanzarlas, sin pensar en las consecuencias políticas. Y esa vocación crecía a medida que fracasaba. ¿Hubiera sido posible ese documental estando él vivo? Bueno, por lo poco que hablé hablé mucho con su hijo, con Raúl Valle, que fue parte también del proyecto y del proceso y acompañó con material de archivo y con su testimonio. Creo que no hubiera sido posible, él no hubiera querido. La película recorrió 75 años de historia democrática, Marcel, y tiene a casi todos los presidentes de la vuelta de la democracia entrevistados o en archivo. Entonces también es un homenaje en sí al pueblo uruguayo, que es un pueblo democrático, culto, que históricamente ha siempre cuidado de la democracia que nos sigue destacando en el mundo entero. El secreto bancario era como pegarle a tu madre. Porque el Fondo Monetario nos pedía que devaluáramos. Tabaré Vázquez pidió el default en un error garrafal. Discutí con mis compañeros muy intensamente. Son esos momentos en que uno le hacen crecer las canas, ¿no? Mierda, ¿cómo estás? El cowboy nos salva. Le mandaron un avión con plata. Habrá una transferencia al Banco Central. Y este año se dio La Otra Pelota. Bienvenidos a la van premier de La Otra Pelota, acá en el Auditorio Nacional del Sobre, en un espacio magnífico que siempre me gusta visitar. La Otra Pelota, ¿cuáles han sido las repercusiones? Bueno, La Otra Pelota, historias del básquet uruguayo, que se estrenó en abril. Vos sabés que fue la primera película de básquet en nuestro país. Amaga, penetra, gran jugada. Los 80 para el básquetbol fueron impresionantes. Los dorados años 80. Esa generación hizo un clic, cambió su cabeza, se puso en ganador y era muy difícil de ganarle. Muy difícil ganarle a Uruguay. No sabes el por qué apareció un Tato, apareció un Fefo. Ladies and gentlemen, Uruguay. Esa generación del 84 va a ser irrepetible. When we play from the selection, it's like all the Uruguayans are eyes on you. Y en un momento la gente empezó a gritar su nombre, ¿no? ¡Americano y que te brille la bocha, negro! ¿No? El desafío de, primera vez en Uruguay, abordar una temática que nunca había sido abordada, en el segundo deporte en popularidad. Estamos hablando 500.000 de uruguayos aproximadamente, de alguna manera están vinculados al básquetbol, lo practican, van a clubes. El litoral en nuestro país está abarrotado de canchas de básquetbol. Se juega más en el litoral que al fútbol, se juega más al básquetbol. Yo estuve a esto de no jugar el sudamericano que salimos campeones.
Uruguay al podio panamericano. Había que revisar un poco la historia y fue una película que recorrió lugares hermosos, clubes deportivos. Transformamos las canchas de básquetbol en salas de cine, lleno de chiquilines de todas las categorías, con sus profesores, con sus equipos docentes, mostrándoles, ¿no?, lo que significa este deporte y lo que significan los grupos y el trabajo en equipo, la resiliencia, los grupos humanos, y también recordando las grandes glorias y hazañas del básquetbol uruguayo, que no es un básquetbol muy laureado, pero es un milagro también en Sudamérica. Ahora te diría que uno de los deportes que más últimamente ha crecido en este país. Podrás no verte por un rato, pero cuando te juntás es como si hubieras estado ayer. El básquetbol es mi vida. Quédense por ahí, que ahora viene la segunda parte de esta entrevista en Twister Internacional. Cuando se abre el escenario es como un momento glorioso. Tenía 7 años cuando salí por primera vez en carnaval. Éramos negros. No había rostros claros. El Teatro Verano fue mi primer teatro. Yo debuté con Morenada, con 10 años. Seguimos con mucho más Twister Internacional 2025 desde Uruguay para toda Latinoamérica, y como les habíamos adelantado, tenemos para compartir con todos ustedes la segunda parte de la entrevista que realizó Marcel Lacet, periodista de espectáculos, al cineasta uruguayo Federico Lemos, que está a días de estrenar su próximo documental Emoción a cielo abierto. Mira. El Teatro Verano fue mi primer teatro. Yo debuté con Morenada, con 10 años. Las emociones que se manejan acá arriba son indescriptibles, inigualables, enormes. Armemos un huracán ahí adentro, chiquilines. Espectáculo nos sobra. Emoción a cielo abierto en el Teatro de Verano. Contame cómo surgió esta película documental. ¿Es un documental? Una película es un documental. Es una película de corte documental. Tenés una película. Es una película documental. Es importante darle ese lugar, porque vos fíjate, hoy te hablaba de las últimas películas más vistas en Uruguay son documentales. En Netflix, en HBO, en Hulu, en Amazon, decenas de series documentales de pilotos, de cantantes, de artistas, de asesinos seriales. El género documental está hoy más fuerte que nunca. Y es una forma de hacer cine. Y la gente lo recibe, lo abraza y lo comparte y lo va a ver. Por eso la decisión de estrenar en el Teatro de Verano. Imagínate qué desafío llevar una película documental a un teatro que tiene hoy una capacidad de 5.000 personas. 5.000. Muchísima gente. El Teatro de Verano y la lluvia se llevan bien. No se apaga el fuego con la lluvia acá. En el Teatro de Verano siempre hay riesgo de lluvia. Acá hubo show con lluvia, con invierno, con todo. Sí, por suerte. ¿Cómo no hacer una película del teatro en sus 80 años con tantas historias que ahí han pasado? ¿Cómo no hacer una revisión y tratar de acercar la cantidad de historias que ahí existen? Ahí Marcel parte de la decisión primera, ¿no? La de intentar seguir construyendo o reconstruyendo o preservando nuestra memoria emotiva, la historia de nuestro país a partir de la música, del deporte, de la cultura, con muchas personalidades que nos han hecho felices, que han aportado mucho a quienes somos como sociedad. Y me parece que era necesario trabajar en esos lugares. Para mí el Teatro de Verano es del carnaval. Lo compartimos, pero esto es de carnaval. Y yo digo que este es el templo del rock and roll. Terminar con esta idea de que Teatro de Verano es carnaval. Este lugar ayudó a un vacío que había y no había dónde tocar. Era un Montevideo complicado, no había muchos lugares para tocar. No había perspectivas y nadie se imaginaba crecer mucho. Esos primeros años del rock uruguayo. Los distintos géneros que han pasado tienen un sentido de propiedad, digamos, del lugar, y lo sienten como propio. El género carnaval y lo que es murga, el hubo, los parodistas, todo lo que pasa durante esos 2-3 meses de verano, bueno, es muy fuerte y es muy poderoso. Yo no tengo la cifra exacta, pero 500.000 de uruguayos pasan por ahí a ver carnaval entre enero y febrero. Después hay miles de personas que van a ver rock, porque hay
un montón de bandas que han tocado ahí, que han debutado ahí, como La Vela Puerca, como No Te Va a Gustar, shows magníficos del cuarteto y otras bandas. Yo me acuerdo de haber visto ahí a Paul Simon con Olodum, por ejemplo, que habían tocado hacía unos meses en Central Park para 1 millón de personas, y fue un espectáculo maravilloso. Y otros tantos que podríamos estar horas hablando, Nora Jones, yo qué sé, Gilberto, Daniela Mercury. Yo creo que la competencia debería estar siempre detrás del aporte artístico. La gente quiere que se exija, que se quiten puntos. El jurado todo bien, no entiende el swing, pero nada, llevémosle los puntos. En principio me viene como el lado oscuro del Templo de Momo. Para la lírica, para el género lírico, Sí, señor. de carnaval, rock, también hay representantes de ese género en tantos años. Lo que hay es no hay representantes específicos, pero sí hay una revisión. Claro, lo que hay es un raconto histórico que muestra cómo comienza, cómo se arma ese espacio, que era un tablado. El Teatro de Verano al principio era un tablado, no había gradas, era un escenario móvil. Y sí, se hizo para la lírica, se hizo para eventos benéficos de recaudación, tenía otra connotación, y después fue transformándose a lo largo de los años. Sufrió 4 reformas arquitectónicas. Está la mano de Dieste, ¿verdad? En el Teatro de Verano, esa cúpula. Hay un montón de cosas lindas y de sorpresa que yo estoy muy contento de compartirlas con la película, y mucho más contento y feliz de poder estrenarla en el teatro, más allá del desafío que implica, de los nervios, de las noches sin dormir y de la cantidad de cosas que hay que atender y ¿no? los detalles, que son un montón. El rock nacional se apoderaba de este ambiente. Te daba ese aval de decir, son una banda consagrada porque tocan en el Teatro de Verano. Una marca de fuego. La majestuosidad de esto, ¿no? Porque esto es una catedral de la cultura. Este escenario es como muy abierto a todos los estilos musicales. A mí me gusta definirlo como un teatro de cercanías. Aparte de Montevideo, ¿sabes qué, Marcel? Es una ciudad que late distinto con la cultura, y eso también lo quiero destacar, y es un poco también a lo que apuntamos con este evento. Creo que desde que tengo uso de razón fui creciendo y me acompañó en varias etapas de mi vida.